tengo parte de la demolición hecha. Empecé cortando estos tubos. Bueno, este, aunque no lo parezca, está zafado. El primero. El segundo también. Aunque no lo parezca, está zafado. Este también. Este también. Y este también. Ahora lo que me queda es cortar el tubo por acá. Aquí voy a cortar 2 pulgadas, que es el ancho del error, y correr todos los postes unidos a este tubo de acá arriba. O sea, todo esto ya unido así mismo como está. Se va a correr 2 pulgadas hacia adelante. Voy a soldar aquí y se rectifica el hueco de la puerta. Se rectifican todos los postes que están inclinados hacia atrás. Y luego agrego las 2 pulgadas que corté allá adelante. Las agrego aquí al final, un poquito para atrás, y este tubo va a volverse a soldar en la punta en el extremo de esas 2 pulgadas. Ese es el plan. Como pueden ver ahí, todos estos tubos estaban haciendo fuerza hacia adelante y estos 2 tubos estaban tratando de hacer fuerza hacia atrás. Lo que tengo es que copiar el ancho y dárselo aquí arriba. Soldarlo todo ahí, ponerle un refuerzo que inventé aquí, un angular. Cuando estén las 2 piezas ya cortadas, le pongo un angular ahí que las agarre a las 2 y así vamos a reparar el error. Hola, si no entendiste lo que pasó al principio, tienes que ver el capítulo anterior a este para que entiendas bien. Nosotros somos Maurice y Katia, y en este canal estamos construyendo nuestra autocaravana para empezar a viajar. ¡Bienvenidos! En el video de hoy vamos a poner la última pared y estamos evaluando la posibilidad de usar este material para la puerta. Este material que está aquí. Claramente no está nuevo, por supuesto. No, aquí no hay nada nuevo. Está como nuevo, pero no está nuevo. ¡Wow! Vamos a ver si de aquí sale una puerta. Ya les contaremos. Se complicó un poco, ¿eh? Sí, se ha complicado un poco la idea. Resulta que los materiales están incompletos. Al final, después de 4 horas de trabajo, ¿qué? La idea de la puerta que se esconde es una m***. Llevamos 4 horas aquí analizando y esto al final es basura. Así que vamos a hacer una puerta normal que se abra para arriba y ya. Así que esto va para la basura. Y vamos a empezar a hacer la pared que ya perdimos todo el día. Aquí va a ir la puerta. Tengo que hacer un tubo con este mismo ángulo y soldarlos los 2. Que va a ir a continuación de este hasta arriba. Y van a ser los 2 soportes de la puerta. George hizo huecos. Tenemos el tubo presillado aquí en el contorno de la pared esta, para copiar el mismo ángulo que tiene la pared. Ahí lo presillamos, lo soldamos y después queda igualito. Gente que están borrachos en el trabajo terminan haciendo estas cosas, mira. No, le pasó lo mismo a George que me pasó a mí allá en la puerta, ¿sabes? Que medí de una forma y corté de otra. George hizo esta raya primero y entonces midió el hueco para acá y quedó diferente de abajo. Pero lo que le queríamos enseñar es la casualidad de la suerte que tuvimos. Este tubo lo pusimos a 6 pulgadas. Y cuando subimos todo y armamos el muñeco, mira dónde quedó. Vaya, ni mandaba a hacer, porque ahora soldamos esto aquí y nos queda todo unido como una sola pieza. Algún día nos tenía que tocar la suerte, ¿no?
tengo la experiencia de un rollo de alambre. Está bien. No es cualquier cosa, para que sepan. Me gastó el alambre, vamos a poner un rollo nuevo. Entonces seguir con los tubos acá. Tú puedes hacerlo porque bajan primero. Pues si va a poner un pedazo de skin, tú vas a necesitar algo Entonces aquí también hay que poner algo. también ahí en la esquina. Millón de cosas entonces, antes de que se acabe. ¿Alguien tiene sueño por aquí? Vamos, entra para la casa, entra. Muy bien. Bueno, más o menos, tiene que tomar mejor la Tienes medida. que practicar, porque oye, eso te quedó feo. Hicimos bastante, pensando que... diciendo Perdimos que, un exacto. poco analizando una puerta que no funcionó. Pero bueno, ya esto está casi donde tiene que estar, en la parte de arriba. En la parte de abajo falta fijar las patas al piso, Ujú. pero mañana lo vamos a lograr. Vamos a poner un par de angulares, vamos a poner un par de palitos por ahí para que aguanten la puerta. Ya, tontería. Mañana va a quedar fija la pared completamente. Así que la tercera pared va a estar terminada. Sí, y se ve súper bonito. Ya tiene la misma forma que tenía antes. Exacto. Otra vez por aquí. La idea de hoy es acabar, ¿verdad? Deberíamos acabar la pared por atrás. ¿Estamos listos? Mauri por ahí sigue inventando cosas con el ventilador. Y entonces pensé en un compañero mío de la escuela, Mauro, y su novia, Roberta. Y aprovecho la ocasión para saludarlos y para recordarles que aquí son bienvenidos cuando quieran. Así que hagan la maleta ya y vengan a ayudarnos. Aquí son súper bienvenidos. Vamos a limpiar. Ayer me quemé aquí, mira la ampollita que son ahí. Me corté aquí, hoy me quemé acá, pero ya tengo todo listo aquí. Voy a soldar un pedacito de angular aquí, este tubo más para ensanchar ese, los 3 tubos que van ahí donde se va a coger luego la piel de la pared exterior. Y ya, Ya tengo está. una pila de cositas listas y voy a soldarlas todas de una vez. Y hoy estoy aquí cortando otra vez estas cositas. Porque otra vez harán falta para aquellos 3 palitos. Se acabó. ¿Acabaste? No, se acabó el gas. ¿Cómo que se acabó el gas? Se acabó el gas. 0 y 0. Y faltaba mucho. Faltaba un poquito. 3 o 4 soldaduras ahí. Ah, Pero podemos seguir. Podemos poner las planchitas que aguantan los Ok. postecitos. Que esas se sueldan con soldadura de hierro. bueno. Y entonces con otro gas. Qué rico soldar con hierro. Con la soldadura de acero es súper facilito. Y ya tengo soldadas aquí todas las basecitas que aguantan estas patas. Y el tubo principal que sujeta todas las puertas. Pero fue súper fácil. 5 minutos. Y ahora tengo que cortar unos tubos que van aquí. Para aguantar la esquina. Entonces los voy a cortar en la cegueta. Y ya luego soldarlo, que serán otros 5 minutos más. Y entonces alinear la pared, barrenar los huecos para los tornillos, atornillarla y ya está lista y sujeta la pared al piso. Katia está por adentro cortando un pedazo de melón para merendar algo que estoy. Vamos a refrescar un ratico y descansar un minuto. Pero no se vayan, quédense por ahí.
se acabó el descanso. Vamos a ver qué invento aquí para el tubito este de la esquina. Y ya luego atornillar y terminar la pared. Hay que hacer estas tapitas antes de acordarse. Cuando lleguemos a hacer las tapitas. Por favor, recuérdenos. Recuérdanos soldar las tapitas de los tubos estos aquí. Ok. Que yo ya corté. Que es con soldadura de hierro. Y luego ya entonces cambiar y poner la antorcha de aluminio otra vez. Ahora vamos a comprar el gas para poner los palos que faltan por ahí arriba. Los tubos. Vamos a ir a comprar el gas antes que cierren la tienda. Ya llegamos con gas. Muy bien. A bailar la conga. ¿Qué fue lo que dijimos que no se podía olvidar? ¿De acuerdo? Ah, ¿ves? Yo ya lo había Tú olvidado. lo habías olvidado, ¿eh? Ajá. Las tapitas de aquí. Ujú. Estas. Ya tenemos gas otra vez. Yo creo que esto es el penúltimo tubo, Mao. Por hoy sí. Para la pared. Que se desmante. Como siempre, el aluminio es una pesadilla. Limpia por aquí, limpia por allá. ¿Te gustó antes hacer tu nuevo hierro, eh? Pero ya volvimos al aluminio otra vez. ¡Acabó! ¡Por fin! Y este trocito que no estaba calculado será de refuerzo, ¿no? Sí. De refuerzo para 2 puertas. Para que estos dos tubos estén más sólidos ahí. Muy bien. Así que también la pared de atrás está oficialmente acabada. Bueno, hoy como pueden ver, vamos a terminar el video limpios. Por fin. Aquí el reguero continúa. Esto está hecho un desastre. Pero bueno, Da igual. el adelanto de hoy fue bastante bueno. Bueno, entre ayer y hoy creo que logramos bastante. Esta pared estuvo súper complicada porque como es adaptar algo que ya existía a lo que teníamos, pues hubo que trabajar mucho inventando y modificando y qué sé yo. Pero bueno, ya lo logramos, por suerte. Ahora lo que faltan son los marcos de las puertas, de las 2 puertas. Ahora lo que falta es un montón de cosas, pero No, poco a en esta poco. pared. Sí, en esta pared falta diseñar las 2 puertas. ¿Qué les parece lo que hemos logrado hasta ahora? Ya tiene una silueta. Ya tiene Ya tiene forma, volumen, exacto. Tiene 3 lados. 3 lados porque va faltando todavía El techo. el gorro, lo que yo llamo el gorro. Nosotros nos quedaríamos por aquí todavía un ratico a planificar algo, a sacar medidas y cuentas de lo que hace falta. Pero bueno, por ahora los saludamos. Espero que les haya gustado. Déjenos un like entonces, por favor. Síganos, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Adiós.